Estamos ubicados en Génesis capítulo 28, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso. En el versículo 10 dice de la siguiente manera: Salió pues Jacob de Berseba. ¿Quién salió? Jacob. Y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Cabe mencionar que era un lugar desierto, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dando a entender que la simiente es Jesucristo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, entre signos de exclamación: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Padre, gracias te damos. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu bondad, Padre bendito. Todas las bendiciones que nos has dado, te agradecemos por ello. Y reconocemos en esta mañana que lo que tenemos es porque tú nos los has dado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento con alegría. Aleluya. Yo le voy a pedir, amados, en el nombre del Señor, que esté lo más atento posible a esta palabra que les quiero compartir, porque es muy importante. Como toda la palabra de Dios. Y para presentar muchachito, pastor. Como toda palabra de Dios, es muy importante. Aplauda a Dios con alegría.
Vamos, aplauda a Dios con alegría. Es para presentarlo. Búsqueme fecha de nacimiento y el nombre de los padres, los datos completos. Ese es de la hermana Nelly, nieto de la hermana Nelly. Gloria a Dios. ¿Por qué es muy importante, amados? Porque nosotros cuando estamos escuchando una palabra y en algún momento sueltan una palabra de bendición o Dios quiere bendecirnos a través de una palabra y a veces el no prestar atención en el momento que sueltan la palabra podemos perderla. O como nosotros hablamos o predicamos de la palabra de Dios que fue revelada, y cuando se está predicando a veces Dios quiere iluminar nuestro entendimiento de una palabra que se da, y si nosotros no atendemos a la palabra, no prestamos atención, estamos descuidados, nos perdemos la iluminación que Dios nos quiere dar acerca de una palabra. Diga gloria a Jesús. Dios te va a prestar mucha atención porque es muy, muy importante. Voy a enseñar la palabra, amado, en esta mañana bajo el título El poder de una bendición. ¿Cómo se titula? El poder de una bendición. Oiga esto. Voy a leer un testimonio de alguien que todos conocemos. Todos lo conocemos, aunque él nació muchos años antes y murió mucho antes que usted naciera, pero estoy seguro que usted lo conoce. Voy a leer el testimonio de William Colgate. El diezmo y la fidelidad a Dios. ¿Quién es William Colgate? Bueno, el creador de la pasta dental Colgate. Oiga esto. William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783. Nació junto con Simón Bolívar en la localidad de Holborn, en Kent, Reino Unido, hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Siendo muy joven, emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo, debido a la gran escasez económica en la que vivían. Con tan solo 16 años de edad, la edad que tiene Jeremy más o menos, ahí está, se ganaba la vida recorriendo las calles de Nueva York vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello, ¿verdad? Una caja de madera colgada al cuello y vendía jabones. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar. ¿Qué lo ayudó? Su fe en Dios, porque el justo por su fe vivirá. Un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob, que yo acabo de leer. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. William, al escuchar esto, al salir, se arrodilló con su cajita de jabón y oró diciendo: oh Dios,
Si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que gane. Durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía: aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que al día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó como mensajero, pero por su buena conducta fue ascendido hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser socio en el negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de pasta de dientes que hasta esa fecha se comercializaban en polvo o en tarros. Hasta esa fecha la crema de dientes no era crema, era polvo, o se utilizaba un tarro con algo muy diferente. Él inventó la pasta de dientes como se conoce hasta el día de hoy. Por la calidad de sus productos, ya se encontraba produciendo una línea de jabones para el lavado de ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, continuó con el 20%, con el 30%, con el 40%, el 50%, así hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de su ganancia. Fue quien apoyó a hombres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de la palabra. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor, como gente que colaboraba de la institución. Además, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la Sociedad Bíblica Americana, en 1816. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decide fusionarse con Palmolive Pitt para luego terminar siendo Colgate Palmolive. Sin duda, el buen Williams nos ha dejado una tremenda enseñanza sobre lo importante que es honrar a Dios con nuestros diezmos, la fidelidad de Él, de Dios hacia nosotros, y por consiguiente poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. Aplauda para Dios. Oigo mucha bulla por aquí. Alguien que me ayude allí, que se le siente allá al lado. Decimos gloria al Señor. Esa es la historia de William Colgate. Amados, bueno, todos creo que pudimos escuchar y entender de que William Colgate venía de una familia muy humilde y en condiciones de pobreza. Pero como le digo, el que haya llovido ese día en Nueva York y él refugiarse en una iglesia y prestar atención a la palabra que se estaba leyendo o predicando, pudo iluminarle a él el entendimiento en una porción de las Escrituras. Él logró comprender lo que hizo Jacob
Y comprendiendo lo que la palabra enseñaba, lo que Jacob hizo, él salió, se arrodilló, oró a Dios e hizo voto al Señor de que si Dios lo sacaba a él de la pobreza en que vivía, él iba a dar siempre, durante el resto de su vida, el 10% de sus ganancias para Dios. Y bueno, vimos que no solamente el 10%, sino que después el 20%, el 30%, el 40%. Amados, hasta llegar al 90%. Y aún con el 10%, que era lo que él se quedaba, llegó a ser la persona más millonaria de Estados Unidos, con el 10%, que era lo que él se quedaba. Y su producto hasta el sol de hoy es el mejor que hay. Colgate es la mejor crema que hay. Cuando nuestros patrones van de viaje a su país de origen, ellos llevan crema Colgate. Y yo he escuchado personas que han probado cremas diferentes en Estados Unidos y no, ninguna se compara con la crema Colgate. Diga gloria a Dios. Y yo quiero, amados, aplauda para Dios con libertad. Enseñar lo que sucedió en la lectura que él escuchó y que lo hizo cambiar y que le iluminó el entendimiento. Estamos hablando de Jacob. ¿Y qué fue lo que sucedió con Jacob? ¿Por qué Dios le dio esa bendición? ¿Y por qué Jacob hizo voto a Dios de esa manera? Amados, sabemos que Isaac tuvo 2 hijos. Tuvo a Esaú, que fue su primer hijo, el primogénito, y tuvo a Jacob, que fue su segundo hijo. Sin embargo, su padre, Isaac, amaba a Esaú, su primogénito. Los amaba a los dos, pero tenía un cariño especial por su hijo primogénito. Mientras que su madre amaba más a Jacob. Jacob era pastor de ovejas, mientras que Esaú era cazador. Eran gemelos, nacieron juntos en el mismo vientre, pero eran gemelos diferentes. Mientras que Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Y bueno, eran gemelos diferentes. Y un día viene Esaú de trabajar, de cazar, muerto de hambre. Y como Jacob estaba allí, cocinó y preparó algo sabroso, algo muy agradable. Viene Esaú y le pide que le dé de la comida que él había preparado. Entonces Jacob le dice: bueno, si tú me vendes tu primogenitura, entonces yo te doy un plato de estas lentejas que estoy preparando. Padre Dios mío. Y como Esaú venía muerto de hambre, de trabajar todo el día, cansado del sol, de cazar, qué sé yo, y venía con el estómago que le crujía, y viendo esa comida sabrosa, no le importó más nada, sino que está bien, yo te vendo mi primogenitura. Puso en poco la primogenitura por el plato de comida. Y Jacob, bueno, cómo no, aquí está su plato, ahora su primogenitura es mía. Es decir, Esaú vendió su primogenitura. Nadie lo obligó, él se la vendió a su hermano menor. Ahora Jacob pasó a ser el primogénito. Amados, bueno, el vender la primogenitura hizo que él perdiera la bendición de Dios que era para él y que le correspondía a él. Nosotros a veces vendemos nuestra primogenitura por cosas sencillas. ¿Cómo? No, bueno, hoy no voy a ir al culto porque tengo tal actividad. Bueno, ese día usted vendió la bendición que era para usted. Pero usted está aquí y la bendición de hoy es suya. Gloria a Dios. Está bien, Jacob se queda con la primogenitura, que aunque no era algo tan extraordinario, simplemente se la vendió, él la aceptó, pero espiritualmente
tuvo mucho que ver y tuvo un impacto. Más tarde, amados, pasan los años y llega el momento donde el viejo Isaac está ya casi para despedirse, para partir de esta tierra. Y como era la costumbre, el padre bendecía a sus hijos antes de morir. Entonces, él llamó a sus hijos, pero la bendición que le iba a dar a Esaú era la bendición de ser el primogénito, era la bendición mayor. Cuando su madre entiende que van a bendecir a Esaú, su madre logra convencer a Jacob para que se disfrace de su hermano y la bendición que era para su hermano repose sobre él. Así que el declarar una bendición era algo muy importante en los tiempos bíblicos, y no es que hoy deje de serlo, hoy es muy importante. Lo único es que no lo aplicamos como ellos lo aplicaban. Era muy importante, al punto de que alguien lloraba para que su padre lo bendijera. Y la bendición que el padre declaraba sobre sus hijos, esa bendición era. Esa bendición era de él. Su padre le dice a Esaú que le prepare una comida, un guiso de lo que a él le gusta, para que él coma, para que declare la bendición sobre él. Y bueno, Esaú se va a casar, pero en lo que él va de cacería, su hermano Jacob se disfraza de él, se pone pieles, habla con el padre, prepara la comida como el papá le gusta, mientras que su hermano está de casa, y le trae la comida y le dice: padre, ven para que comas y me bendigas. Lo importante que es una bendición. Ahí estaba la madre y el hijo actuando detrás de que Jacob recibiera esa bendición. No era cualquier cosa. Y bueno, ya Isaac estaba viejo, ya no veía. Él sí declaró: bueno, yo escucho la voz se parece a la de Jacob, pero el aroma, el perfume, me parece que es Esaú. Así que el hombre comió y le dijo: ven, hijo, para bendecirte. Como estaba medio dudoso, lo acarició por un lado para ver si era lampiño, porque la voz se parecía a la de Jacob. No, pero el joven se puso unas pieles y cuando el padre lo tocó, no, si es Esaú, está velludo, está peludo, sí. El hombre comió y dijo: bueno, ahora voy a declarar la bendición para ti. Y procede Jacob a bendecir a Isaac, su segundo hijo, en vez del primogénito. ¿Qué le dijo? Mire lo que le dijo: mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Le está diciendo que Dios va a bendecir los campos donde él trabaje, que no le va a faltar la lluvia para la siembra y para la cosecha. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Es decir, que tengas abundantes cosechas, que siempre haya lluvia para producir y que tus animales se multipliquen. Y abundancia de trigo y de mosto. Todo lo que siembres y todo lo que emprendas va a ser bendecido. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la bendición. Y así sencillo como usted lo ve, de lo que es declarar una bendición, pero tiene un impacto que hasta el día de hoy sigue produciendo fruto. Porque nosotros que estamos aquí somos bendecidos gracias a la bendición que recibió Jacob y en su simiente, que es Jesucristo, según el libro de Hebreos. Él recibió su bendición. Y saliendo Jacob de recibir la bendición, viene entrando Esaú de la casa, preparó, cocinó y le dijo: padre, ven, siéntate, come para que me bendigas. Ahí Isaac se puso las manos en la cabeza y dijo: ¿qué es esto? Pero ¿quién fue el que entró en lugar tuyo
y le di ya la bendición tuya que ya no te la puedo dar. Y ahí entonces descubrió que fue Jacob que se disfrazó de su hermano, pero ya su padre lo había bendecido. Y Jacob le dice, Isaac le dice, y yo lo bendije y ya no puedo retractarme. Sí, ya le había bendecido y ya no puede, bueno, ya anula esta bendición. Ahora no, ya le dio la bendición, ya era de él. Porque son principios espirituales que ellos entendían y que están en la palabra y que uno tiene que entender. Que cuando uno da una bendición, ya esa bendición está. Y no podemos jugar con eso de retractar las cosas. No. Bueno, y declara la Escritura que aunque Esaú intentó con lágrimas, con lloro, lloró para que su padre lo bendijera con la bendición del primogénito, le dijo, ya no puedo bendecirte porque ya bendije a tu hermano y como lo bendije, así va a suceder. Lloró amargamente, padre, pero es que para mí no tienes bendición, no te queda nada de bendición para mí. Y le dijo, claro que sí, y le dio su bendición. Le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos arriba. Lo bendijo también con bendición de abundancia y de prosperidad. Por tu espada vivirás, pero y a tu hermano servirás, porque ya yo lo bendije a él con la bendición de que sus hermanos le servirían. Y sucederá que cuando te fortalezcas y crezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Le dio su bendición. Bueno, amados, esto hizo que Esaú se molestara de tal manera que quiso matar a su hermano. No lo hacía porque su padre estaba vivo, pero él declaró y dijo, cuando el viejo muera, yo voy a matar a mi hermano. Estaba molesto, estaba fúrico, tenía envidia también. Es lo mismo que vemos reflejado cuando Caín y Abel. Caín y Abel llevaron sus ofrendas para Dios. Caín llevó de los frutos de la tierra, era agricultor, mientras que Abel era pastor y llevó un cordero, llevó animales para sacrificarlos ante Jehová. Llevaron ellos dos sus ofrendas. Pero la Biblia enseña que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Ahora, ¿por qué? Bueno, la Biblia nos los enseña más adelante. ¿Por qué? Bueno, porque las obras de Caín eran malas. Por eso Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín, porque sus obras eran malas. Y cuando Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, que era el segundo también, Caín se molestó, se airó, y el mismo pensamiento que cruzó por Esaú, cruzó por Caín también. Yo voy a matar a mi hermano. Entonces la envidia que ellos tenían hacía que Caín o Esaú o quien fuere intentara, deseara que su hermano no estuviese vivo. Cuando Dios nos bendice, eso levanta gente que no está de acuerdo, que no le gusta que tú seas bendecido, que tú seas prosperado. Gloria a Dios por eso. Y él dijo, yo cuando el viejo muera, lo voy a matar. Me robó la primogenitura. No, es que tú se la vendiste por un plato de lentejas. Y me robó la bendición. Y yo me las cobro porque me las cobro. Cuando su madre oye esto, no le quedó otra alternativa. Dice, mis dos hijos se van a matar. Entonces, habló con Jacob y le dijo, es mejor que tú te vayas donde mi padre, donde mi familia, de donde ellos habían venido, de donde vino Abraham cuando Dios lo llamó, para que busques allá esposa y estés allá hasta que a tu hermano se le pase la ira. Y de esa forma Jacob le tocó huir
de su casa, de su tienda, tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar todo lo que tenía, sus comodidades, su trabajo, y huir prácticamente escapando de la ira de su hermano que había jurado que se las iba a cobrar. Bueno, y cuando Jacob sale de casa de sus padres, que sale huyendo de Esaú, él sale con lo que yo declaro, con lo que yo digo, con una mano adelante y otra mano atrás. Hasta ese momento él no tenía nada. Y él salió huyendo. Aquí no declara que salió con nadie, no tenía criados, no sé, no dice la Biblia, tal vez lo tenía, pero por lo que yo leo en la historia, iba solo, iba pobre, que hasta una piedra tuvo que colocar de cabecera. Y tratar de entender lo que sentía Jacob en ese momento nos eleva al entendimiento de la palabra. Porque número uno, estaba problemado con su único hermano que lo quería matar, no era cualquier cosa. Tuvo que dejar a su padre ya anciano, tuvo que dejar a su madre, tenía que ir a lo desconocido donde no conocía esa gente, sino nada más lo que su mamá le dijo, la incertidumbre de saber o no saber lo que va a ser del futuro, cómo le va a ir, qué va a suceder con él, lo van a recibir, le va a ir bien, le va a ir mal. Esa incertidumbre y todo este tipo de sentimientos que él estaba viviendo, el no tener nada, el estar limpio, cruzaban por su cabeza. El no saber qué me depara el futuro. Y a veces a uno le toca eso, pensar, Dios mío, ¿qué me deparará el futuro? ¿Me irá a ir bien? ¿Me irá a ir mal? Yo no sé. Pero obedeciendo a sus padres, él salió. Y en un lugar desértico, en un desierto, allí él se acostó, pasó la noche, puso la piedra de cabecera y se acostó a dormir. Allí soñó, declara la Escritura, y allí Dios bendice a Jacob. Allí Dios se le manifiesta a él personalmente, porque él conocía de Dios, el Dios de su abuelo Abraham, él sabía del Dios de su padre Isaac, y ahora Dios se le estaba manifestando y revelando a él. Vio la escalera, vio ángeles que subían, que bajaban, y Dios estaba arriba en la punta de la escalera y le declaró la bendición de Jacob. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a él? Le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa bendición bastó para él. Dios se le presentó y le declaró la bendición. Y cuando Dios le declaró la bendición, ya la bendición era de él. Nosotros, que carecemos a veces de muchas cosas, lo único que necesitamos es la bendición de Dios. Y que Dios declare la bendición de que nos los va a dar. Y ya todo está hecho. Porque eso es lo que necesitamos. Porque Dios siempre cumple su palabra. Dios le dijo a Abraham, que no tenía hijos: te voy a levantar descendencia, vas a tener un hijo con Sara, que era estéril y era vieja. Y eso se cumplió 10 años después, más o menos 10 años después. Pero él no tuvo la bendición cuando tuvo el hijo, él tuvo la bendición cuando Dios le dio la palabra. Lo único es que Dios le iba a cumplir en su tiempo. Amados, y Jacob se despierta, él entiende cosas que hay que entenderlas nosotros también. Que en el lugar desértico, en el desierto donde él estaba, que no solamente era un desierto físico, era un desierto emocional, un desierto familiar, allí fue donde Dios le dio
la palabra de bendición. En el desierto fue donde Dios se le reveló, se le manifestó. En los momentos de crisis y de adversidad que él estaba viviendo fue donde Dios le dijo y le mostró que Dios estaba con él y le dio una palabra de bendición. Fue en el momento de adversidad que Dios se la dio. Y Jacob hizo voto a Dios, hizo una promesa a Dios. Y dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y puso la piedra y derramó el aceite en ofrenda, en libación. Hizo su voto y se fue. Hizo el voto porque él sabía que Dios estaba allí, que Dios estaba allí con él. Y que lo que él necesitaba era que Dios lo bendijera. Y si Dios lo bendecía, entonces él iba a apartar el diezmo, el 10% de todo lo que él ganara para el Señor. Y ese mismo sentimiento lo tuvo Abraham. Porque Abraham, cuando tuvo que pelear contra unos reyes para recuperar a sus sobrinos, para recuperar a sus criados, y que Dios le dio la victoria y saqueó a todos esos reyes, y Abraham vino con un gran botín, no siendo rey, vino con un gran botín. Fue donde el sacerdote Melquisedec en Jerusalén, en Salem, y le dio el diezmo de todo lo que él había ganado. Y eso no estaba en la ley, porque la ley vino mucho tiempo después. Hay gente que dice, no, que eso era de la ley. No, Abraham no estaba en la ley y él dio el diezmo. Y ese mismo sentimiento lo tuvo Jacob y dijo: de lo que Dios me bendijere, porque él no tenía nada, él estaba limpio, él era pobre, él estaba como William Colgate, emproblemado y huyendo. Y si Dios me bendice, me hace volver en paz, yo voy a dar el diezmo a Dios. Y oiga esto, ¿por qué nosotros creemos en el diezmo? Porque nosotros somos hijos de Abraham, así como lo era Jacob y así como lo era Isaac. Y sin necesidad de presionar a la gente, al pueblo del Señor, al cristiano de hoy en día, el que es cristiano del Señor va a entender en su espíritu y en su corazón que el mismo sentimiento que tuvo Abraham de dar a Dios al 10%, lo va a dar a él sin que lo presionen. Y va a ofrendar, y va a ser generoso, y va a dar. Diga gloria al Señor. Ellos entendían todo esto. Caín y Abel llevaron de sus ofrendas para Dios. Es un sentimiento que está en el hombre, que está en el ser humano, de dar, de ofrendar, de bendecir la obra. ¿Qué hizo William Colgate? Apoyó a tantos ministerios para la predicación del Evangelio. Ayudó a fundar sociedades bíblicas. La Sociedad Bíblica Americana, si comenzó en 1816, está hasta el día de hoy en pie. Son más de 100 años, o casi 200 años, sí, ya creo que pasó de 200 años, la Sociedad Bíblica Americana. Se desprendieron y él continuó con su viaje. Oiga esto, Jacob llega donde su tío Labán y comienza a trabajar. Jacob estaba limpio y Labán tenía un hato de animales, tenía muchas cabras, tenía muchas ovejas, tenía muchos camellos, había prosperado. Pero Jacob tenía algo que Labán no tenía, ni más nadie tenía. Jacob tenía la bendición de Dios sobre su cabeza. Y tener la bendición de Dios sobre nuestra cabeza, tener una bendición de Dios nos es suficiente. Gloria a Dios. Porque aunque él era pobre, pero tenía la bendición de Dios sobre él.
Bueno, y él comienza a trabajar para su tío, y aunque él no tenga dinero, pero tiene la bendición, comienza a trabajar y Dios comienza a multiplicar ese ganado de su tío Labán. El hombre se enamora de una de las hijas de Labán y le toca trabajar 7 años, y trabajó 7 años por la otra hija de Labán, y así comenzó a trabajar, y en todo ese tiempo que estuvo trabajando, Dios comenzó a multiplicar el ganado y los animales que tenía Labán sobremanera. Bueno, amados, Labán declaró, porque Jacob le dice, bueno, yo voy a agarrar a mis esposas, a mis hijos, mis corotos que tengo, ya te he trabajado más de 14 años, me tengo que ir. ¿Pero por qué te vas? Bueno, porque ¿cuándo voy a trabajar por lo mío? Yo también tengo que trabajar por lo mío. Yo te he servido. Y Labán le dice, no te vayas, porque yo he sido bendecido gracias a ti. La bendición que está sobre ti es lo que me ha bendecido y he multiplicado mi ganado. Labán reconoció que la bendición de Dios estaba sobre él. Estaba sobre Jacob. Jacob le dice, sí, pero es que tengo que irme, tengo que trabajar por lo mío. Y Labán le dice, no te vayas, declárame cuál es tu salario entonces, ¿qué quieres ganar? Porque Labán sabía que si se le iba el hombre de la bendición, entonces no iba a hacer lo mismo en su hato o en su hacienda que él tenía. Entonces él prefería tenerlo allí y seguir creciendo de que el hombre se fuera. Bueno, señálame cuál es tu salario, pero sigue trabajando. Y uno tiene que reconocer cuando Dios nos ha bendecido y cuando Dios nos ha bendecido por hombres de Dios. Sí, hay hombres que Dios usa para declarar la bendición de Dios, y esa bendición nos cae, esa bendición hace que nos vaya bien, y eso hay que reconocerlo, agradecerle a Dios y al hombre que te bendijo y honrarlo. Mire, yo conozco un pastor que él una vez contó este testimonio. Bueno, una vez llegó, pastor estaba prosperado, Dios lo había bendecido, llegó un hermano viendo la bendición que el pastor tenía y aquí y allá, y pastor, yo quiero que tú me bendigas, no sé cómo vamos a hacer, pero quiero que tú me bendigas, que tú ores. Y el pastor por un tiempo no quiso, y ya les explico por qué no quiso. Bueno, y el hermano congregante, oveja de él, pastor, yo quiero que tú me bendigas, que tú ores, que tú me pongas las manos, que tú me bendigas. ¿Cómo no? Bueno, el pastor oró, le puso las manos, oró, declaró la palabra de bendición, la oveja estaba pegada y prosperó. Al poco tiempo recibió un buen empleo, un buen puesto de trabajo, comenzó a prosperar, comenzó a movilizarse. La situación se le fue mejorando, pero en la medida que la situación se le fue mejorando, fue dejando de congregarse. Y más nunca se congregó. Entonces después pasaba al lado del pastor y ni lo volteaba a ver ni a saludar. Ya estaba bendecido. Sí, sí, Señor. Bueno, Dios quiera que se haya restaurado y que haya vuelto, pues. Gloria a Dios por eso. Porque el declarar una bendición también tiene sus riesgos. Porque si uno declara una bendición sobre una persona y la bendición le va a caer, pero si la persona no sabe manejar la bendición que Dios le da, entonces puede desviarse, puede abandonar a Dios, dejar de congregarse. Y la bendición, en vez de volverse bendición, se puede volver todo lo contrario para esta persona. Por eso es que Dios también establece tiempos para bendecir a personas, que eso hay que entenderlo. ¿Por qué otros son bendecidos y yo no? Bueno, porque todavía no es
tu tiempo. Eso tiene que ver con el tiempo de Dios.